El tema de hoy que voy a tratar en esta mañana es ¿por qué volver a Egipto? Ya, no sé si han escuchado un mensaje tal parecido o igual, ya, pero el día de hoy he tomado como tema ¿por qué volver a Egipto? Vamos a tomar la cita principal en Primera de Corintios, ya, la cita principal es Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1 al 13. ¿Ya? O Primera de Corintios 10, 1 al 13. ¿Ya? De ahí tú puedes abrir tu Biblia o si no en la pantalla también te puedes ayudar, ¿ya? Para que no pierdas la hilación, apaga tu celular, apaga todo. El hermano Sósimo decía, ¿no? La semana pasada cuando predicó aquí, si alguien tiene sed, ya con previo a ello hay que venir con nuestra agüita. Algunos toman su cafecito previo a ello también igual, ¿no? Para no estar interrumpiendo la casa del Señor y mucho más, ¿no? Cuando estamos en la predicación o en medio de las alabanzas. ¿Por qué volver a Egipto? Es la pregunta del día de hoy. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1 al 13 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual de los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. No forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Oremos. Señor, en esta mañana, personalmente, Señor, te pido sabiduría y entendimiento de tu palabra, porque parte de ello, Señor, también soy tu hijo y necesito, Señor, aprender más de ti. Como todos los que estamos aquí reunidos, tenemos sed de tu palabra y para ello, Señor, abre nuestros entendimientos. Tu palabra es carta abierta para cada uno de nosotros para poder comprender. Cielo y tierra pasarán, generaciones pasarán, pero tu palabra jamás pasará, porque todavía aún usted, mi buen Dios, no viene a recoger a su novia. Y mientras eso no suceda, hoy tus hijos nos congregamos para seguir aprendiendo de tu palabra. Bendice este tiempo de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Narrar los sufrimientos en la esclavitud hasta que hicieron en Egipto y luego preguntar, ¿por qué volver a Egipto entonces? Número 1, ¿por temor? ¿No? ¿Por qué volver a Egipto? ¿Será por temor? Mire el libro de Éxodo, capítulo 14, el libro de Éxodo, capítulo 14, versículos 10 y 12. ¿Ya? 14, libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 10 al versículo 12. Y mira, ¿por qué volver a Egipto entonces? ¿Será por temor?
¿no? Y aquí viene la respuesta. Mira, versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Versículo 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Diciendo: déjanos servir a los egipcios. ¿Por qué mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? ¿Por qué volver a Egipto? Por temor. Al ver al faraón y a su ejército, el pueblo de Israel estaba temiendo, tenía el temor que iban a morir en el desierto. ¿Frente a dónde? Frente al Mar Rojo. Entonces, ¿por qué volver a Egipto? ¿Por temor? ¿Por miedo? Porque todavía discutieron, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Acaso no había sepulcros, no había un cementerio? ¿Por qué esperar aquí? El temor. La respuesta de Moisés, mira, y Moisés no se quedó callado, Moisés respondió a las preguntas. Y en el versículo 13 y versículo 15, Moisés da una respuesta muy interesante. Mire el 13. Y Moisés dijo al pueblo, ¿qué le dijo, hermanos? ¿Qué dijo, hermanos? ¿Qué dijo? No temáis. Éxodo 14, 13. Y Moisés le respondió al pueblo. El pueblo dijo: ¿por qué me traes? No, yo hubiera servido a los egipcios. No, yo hubiera servido al faraón. ¿Por qué me traes aquí para yo poder morir en el desierto? Temor. Pero ¿qué dijo Moisés? Dio una respuesta interesante. No temáis, estad firmes. Dos cosas. Y tres, ved la salvación que Jehová hará. ¿Cuándo? ¿Cuándo, hermanos? Hoy. Hoy. ¿Con quiénes? Hoy. Con vosotros. Una respuesta interesante, ¿verdad? ¿Qué más? Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre, lo veréis. Versículo 14. Jehová, aquí está, hermanos, Jehová peleará por vosotros. Qué interesante, hermanos, este texto bíblico, ¿no? Por vosotros. ¿Y vosotros qué dice, hermanos? ¿Estrésate? ¿Inquiétate? No. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos dice: y vosotros estaréis tranquilos. Pero el pueblo estaba desesperado. ¿Por qué me traes aquí, Moisés? ¿Acaso no hay sepulcro allá? ¿Por qué? ¿Por qué esperas que todavía vengan y nos maten aquí en el desierto? Temor, ¿verdad? Pero Moisés tuvo una palabra interesante. No temas. Muchas veces nosotros en nuestra vida diaria nos sentimos con mucho temor. Mire el versículo 15. También tenemos el 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Algunos habrán estado: ay, todavía voy a caminar, ay, todavía voy a marchar. Obediencia. Por eso, el estar perteneciendo a un grupo de alabanza, tú puedes tener una linda y hermosa voz, puedes tocar, en tus manos tienes talentos, pero eso no es todo. La mejor adoración que uno puede hacer ante Dios es tu obediencia. Si Dios te manda que debemos leer la Biblia, tenemos que hacer. Te manda diezmar, tenemos que diezmar. Te manda visitar, evangelizar, tenemos que cumplir. Hermano, yo cumplo con eso, pero quizás hay cosas tan pequeñas que aún nos falta perfeccionar. La respuesta de Moisés para evitar la tentación, según el versículo 13 al versículo 15, necesitamos no temer. Estar firmes. Considerar la salvación que Dios nos ha dado, hermanos. Listo. Y luego debemos marchar.
Y ese punto cuando dice debemos marchar, es decir, continuar en la fe. Todos debemos tener un solo pensar de poder mejorar la obra del Señor. Todos, porque es un solo Dios, un solo bautizo, un solo Padre. ¿Verdad? Entonces, quiere decir, hermanos, y esto es bíblico porque nos vamos al libro de Hechos, capítulo 2, nos habla de la iglesia, ¿no? Que compartían unánimes y que luego la gente se acercaba y llegaba por sí sola y recibían a Jesús como su único Salvador personal. La iglesia que está ya trabajando, debemos sentirnos parte de ellos. Debemos sentirnos parte. Ahí está el hermano Goyo, ¿no? Pintando ahí. Ayer le tuvimos que quitar el andamio, ¿no? Ahí está el hermano, ¿no? Pintor el hermano. Pero en construcción, ya otros hermanos, ¿no? Y peor, ni pintó ni construcción, por lo menos batí la mezcla, por lo menos, ¿no? Por lo menos. Así es. Pero ¿qué hacemos? Que la iglesia esté trabajando. Porque justamente, según el versículo 15, dijo Jehová a Moisés, di a los hijos de Israel que marchen, que vayan, que apunten, que caminen. Segunda cosa, ¿por qué volver a Egipto entonces? Por falta de fe. Mira lo que dice en el libro de Éxodo capítulo 15, versículo 22. Mira, 22 al 27. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor hoy día, ¿ya? Vamos a la lectura, ¿ya? Dice ahí el tema, no sé si en tu Biblia dice, el agua amarga de Mara. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró. Ay, Dios mío. Murmuró el pueblo contra Moisés. Pobre Moisés. ¿No? Pobre Moisés, ¿verdad? Tuvo que tener una plena confianza en el Señor. ¿No? Porque Moisés no se desanimó. ¿No? Al escuchar que el pueblo murmuraba a sus espaldas, no desmayó su fe. Al contrario, más todavía confiaba en el Señor Jesús. Más creía en el amor del Señor, en su gracia. ¿Por qué? Porque Moisés consideraba la salvación que Dios le había dado. Y ese hombre, Moisés, tenía una sola cabeza, 2 brazos, como nosotros. Es el mismo Dios a quien debemos adorar y a quien debemos considerar su salvación. Entonces, mira lo que dice aquí. Versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. El único a quien tenía que recurrir a Moisés, a Jehová. ¿No? ¿Y qué dice? Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. ¿Qué tal milagro, hermano? ¿Qué tal infinito milagro que el Señor hace por su pueblo? El pueblo ya estaba murmurando. ¿Qué voy a tomar? Tengo sed, he caminado mucho. He caminado por un desierto. Tengo sed, tengo sed. ¿No? Pero sin embargo, ¿a dónde recurrió Moisés? A Jehová. ¿A dónde debemos recurrir nosotros? A Jehová. Porque es Jehová quien va a tocar los corazones de cada uno de nosotros. Porque es Jehová quien va a ayudarnos a proveernos para dar más de lo que aún quizás no tenemos. Porque el Señor Jesús, hermanos, no es deudor de nada ni de nadie. Nosotros somos los deudores. Porque su gracia nos alcanzó primero. Somos deudores. Mire el versículo 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos,
y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice, hermanos? Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Cuánto dicen amén? Hermanos, valoremos y consideremos la salvación de Dios hacia nuestras vidas. Consideremos eso nosotros. Tenemos que trabajar en la obra del Señor. Es lógico, tenemos que trabajar para comer, lo dice la Biblia, es cierto. Pero yo sé, hermanos, que el Señor nos ha dado una profesión a cada uno de nosotros, de ser administradores. Y cuando digo administradores, porque Dios nos ha entregado 24 horas al día. ¿Cuánto tiempo le estamos rindiendo al Señor? ¿Cuánto tiempo estamos sirviendo al Señor? ¿Cuánto tiempo o qué estamos dando por el Señor? Sin embargo, el Señor nos dio su único Hijo por amor a nosotros. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿El pueblo seguía murmurando? ¿El pueblo hablaba contra Moisés? No, porque el pueblo ya había saciado su sed. ¿No? Y si estos hombres obedecieron a los estatutos y ordenanzas, ninguna enfermedad que había mandado a Egipto les tocaba. Vemos que los hebreos no podían beber del agua de Mara, pues era amarga, su mismo nombre lo dice. Sin embargo, Dios le dio de beber. El Señor siempre ha sido de sustento para sus hijos. Mira Mateo, vamos a Mateo, capítulo 6. Dios siempre ha sido el sustento para sus hijos, ¿no? Para sus hijos. Y aquí vamos a constatar la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, versículo 25, y dice al versículo 33. Vamos a dar lectura para el Señor todo. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? 31. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué más nos dice? ¿Qué más nos dice, hermanos? Y todas estas cosas, vestido, comida, agua, el Señor nos va a dar. ¿Cuántos lo creen? Hay poquitos, ¿no? ¿Por qué? ¿No creemos? ¿Desconfiamos de lo que es Dios con nosotros? Mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué tenemos que buscar tú como yo, como hijos de Dios? A Él. A Él tenemos que buscarlo. Pero muchas veces, ¿no? Como algunos hermanos ayer, ¿no? Cuando han venido a trabajar,
Me decían, hermano, voy a dejar de trabajar hoy día, voy a pedir permiso, no voy a ir, voy a apoyar acá la obra. Yo le decía, sí, yo también tenía que ir a trabajar, pero ya solucioné. Otro decía, ya, hermano, ya, listo. Y déjenme decirle, hermanos, que Dios bendice. Multiplica su bendición. ¿Hemos muerto de hambre ayer? No. Ahí, los doctores nos han dicho, ¿no?, que debemos tomar 2 litros de agua. Algunos ya abusan, toman 3 litros de agua. Hay agua en la casa, ¿verdad? Gracias a Dios, con el frío que tenemos, nos podemos abrigar. ¿Cierto? Pero no debemos estar afanados por ello. Afanémonos de la obra del Señor. Aferrémonos a Él. Por eso hay una canción que casi en todos los cultos lo entonamos. No soy yo, sino Cristo en mí. ¿Por qué volver a Egipto? ¿Pasar esclavitud? ¿Por qué volver a Egipto? Es el tiempo de salir de Egipto. El Señor siempre ha sido un sustento para sus hijos. Dios provee para cada uno de nosotros. Sin embargo, a pesar de haber experimentado el cuidado y sustento de Dios, no pasó mucho para que los hebreos hablaran otra vez de Egipto. Volvamos a Éxodo. Volvamos a Éxodo, capítulo 16. Éxodo, capítulo 16. Versículo 1 al 3. Otra vez. ¿No? Otra vez. Dice el 16, 1 al 3. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel otra vez. ¿Qué hicieron, hermanos? Otra vez murmuraron. ¿No? Murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decía a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Mira las personas, ¿no? La gente. Versículo 3. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. El hombre estaba, la mujer en ese entonces estaba más preocupado en llenar el estómago, en preocuparse, en obedecer a los estatutos y ordenanzas que Dios había entregado al pueblo. Ellos no hablan de Dios, sino de Moisés, como si Moisés pudiera hacer algo por ellos. Ellos no confían en Dios y en este proceso creían ofender a Moisés y no a Dios. Versículo 8. Mira lo que dice el versículo 8. 16:8. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Si alguien se burla de ti por llevar el libro, este libro sagrado en nuestras manos y salir a caminar y evangelizar, la gente se burla muchas veces, ¿no? No se burla de nosotros, se burla de Dios. Toda ofensa contra Dios tiene su pago. Por eso muchos dicen, no, mejor no salgo a visitar, para no ocasionar cualquier problema. No, hermanos. ¿Por qué volver a Egipto? ¿Por qué? Esto lo volvieron a hacer en el libro también de Éxodo capítulo 17, versículo 1 al 7. ¿No? Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas. Éxodo 17:1.
Y Jehová, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés otra vez. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? Uno fue por comida, fue vestido. Ahora fue porque estamos cerca, ¿no? Ya que el faraón nos iba a matar a los egipcios. ¿Por qué? No sé, la gente estaba totalmente más preocupado en estas tres cosas: beber, comer y vestirse. ¿Verdad? Y dice, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Pues hay que entenderlo también a Moisés, ¿no? Porque una persona común y corriente como nosotros, ya tanta carga, en ese entonces no había la palabra estrés, ¿no? Porque hoy en día el estrés mata a la gente hoy en día, ¿no? La estadística lo dice, ¿no? Estrés mata. Ay, no puedo estar muy estresado. En el colegio cuando está, no puedo dejar mucha tarea porque voy a estresar a los estudiantes. Imagínate Moisés conducir a un pueblo, una nación. Murmuraban porque el agua era amarga, murmuraban porque los egipcios lo iban a matar, murmuraban por todo. El pueblo no estaba contento con nada. Y mira lo que dice el versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste ese río, y ve. 6. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oret, y golpearás la peña, y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Se dan cuenta, hermanos? Palabra del Señor, clara y sencilla. Muchos hermanos se pierden y regresan al mundo por la falta de fe, ¿no? Vamos a cumplir 50 años y muchas personas pasaron por aquí, de una u otra forma se fueron. Otros se fueron a otra iglesia, otros se fueron quizás al mundo, otros quizás están fríos, que cuando le invitamos vienen a la iglesia, ¿no? Pero muchos hermanos se pierden y regresan al mundo. Pero si han sido hijos de Dios, han entregado su vida a Cristo, tarde o temprano vuelven a los pies del Señor. ¿Cómo? No lo sé. No te podría dar una respuesta a ello. Pero tarde o temprano vuelven a los pies del Señor. Confían más en sus fuerzas que en las fuerzas de Dios. Yo puedo. Confía más en su dinero que en el poder de Dios. Hay que recaudar de todo un poco. ¡Pum! Billetera llena. Más están teniendo un Dios ajeno en el dinero que servir al Señor. Tercero, ¿por qué los hermanos se pierden y regresan al mundo? Porque más confían en su trabajo que en la providencia de Dios. Más están aferrados en el trabajo. ¿Tienen fe en el Señor? Pregunta, ¿no? ¿Tienen fe en el Señor? Y el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33, nos dice bien claro, la palabra nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. No te apoyes en tu propia fuerza. No te apoyes que tu trabajo sea un Dios. No lo vayas a poner como un cuadro. Que tu trabajo y tu estudio y todo lo que tú tengas sea para que tú honres a Dios. Para que nosotros demos a Dios. Así es, porque cuando nosotros dejamos de respirar en este mundo, nuestro cuerpo va a volverse el polvo. ¿Algo te llevarás? No. Algunas damas, ¿no? Se pintan el rostro bonito, ¿no? Los labios. Se ponen pestañas. Se van a pecar. No es malo, no es pecado. Pero cuando dejas de existir, tu belleza se acaba en la tierra. Quiere decir que nosotros
tenemos que estar más preocupados en la obra del Señor. Si estamos preocupados más en la obra del Señor, todo se va a añadir, siempre y cuando confíes en el Señor. Ahora, tampoco no te digo, no vayas a malinterpretar. No, el hermano me dijo, tengo que estar sentado, yo sé que del cielo va a caer las bendiciones. Sí, del cielo caen las bendiciones, pero también tenemos que trabajar y ser grandes administradores de nuestro tiempo para que nos alcance y poder así también honrar al Señor. En nuestro trabajo con buen testimonio. Número 1, ¿cierto? Buen testimonio. 2, poder también evangelizar a esas personas que aún no conocen del Señor. Orar por esos jefes que tenemos quizás, por alguien que está encima de nosotros, ¿no? Tenemos que orar por ellos, porque no queremos que ellos se pierdan y se vayan a una condenación, sino al contrario, ellos conozcan del Señor. Tu familia, mi familia, nuestros parientes, sin Cristo se van a los mismos infiernos. Y eso no es un susto. No es que quiero que tengas un miedo, un temor. ¡Ay, no! No. Simplemente quiero decirte algo. Después de que nosotros estemos ya en la tierra, o bajo tierra, o en un nicho, ¿dónde nos despertaremos? Y cuando despertemos ya no vamos a tener opción a renovar, a pedir al Señor que transforme nuestros corazones. Ya no vamos a tener el tiempo. El tiempo es ahora y aquí, en la tierra. ¿Por qué volver a Egipto? Por la carnalidad. Mira lo que hice, ¿no? Mira lo que hice ahí el 19, ya el 17, 19, sí, vamos al 16. Ajá, aquí estamos. Muy bien. 16, versículo 19. Capítulo 16 de Éxodo, versículo 19, ¿no? Del versículo 19 al versículo 31, ¿ya? Vamos a encontrar que los hebreos han estado viviendo cerca de Sinaí, ¿sí? Y se les entregó diversas leyes, entre las que se encuentran los 10 mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento, hermanos? A ver, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento, hermanos? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás, ¿cierto? Al Señor, ¿no? Luego, hermanos, también tenemos que por la carnalidad, sin embargo, un día el pueblo se volcó hacia las costumbres que habían visto en Egipto. Ellos vieron que Egipto celebraban de esa forma, ellos también querían celebrar e hicieron una idólatras y cometieron toda clase de actos corruptos, ¿no? Y para ello tenemos el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 1 al 6, y ahí vemos el becerro de oro. Sí, una idolatría, habían hecho idólatra ahí. ¿Por qué? Porque tenían la costumbre, porque vivían en Egipto, ¿no? Y los egipcios de una u otra forma también hacían esas fiestas paganas, ¿no? Celebraban esas fiestas. Entonces el pueblo vive, también, pero era mal, por la carnalidad. En esa ocasión el pueblo no pidió volver a Egipto, sino, escuchen hermanos, el pueblo de Dios no había querido volver a Egipto, pero sí había traído los pecados de Egipto al campamento. Ahí estamos, Y muchos hermanos están en la iglesia, pero somos infieles. El apóstol Pablo exhortó a dejar tal clase de conducta. Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios. Vamos a ver a Pablo. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Versículo 1 al 13. Aquí está. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés
fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, porque no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según es escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, ni tentemos, ni murmuremos. Versículo 11. Estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Versículo 13, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Qué más nos dice? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mientras los hebreos estaban cautivos en Egipto, no podían esperar otra cosa sino la muerte, porque eran esclavos. Y para ese entonces, la muerte era la mejor salida. Y así era nuestra vida en el mundo, hermanos, sin Cristo. No podíamos esperar otra cosa cuando vivíamos en el mundo, sino la muerte. Y también la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Sin embargo, ese conector, ¿no? Sin embargo, fuimos salvados por la misericordia, compasión, lástima, amor inmerecido por nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, hemos sido salvados por Dios. ¿Lo merecemos? Yo no lo merezco. Tantas faltas, me falta perfeccionar, tengo debilidades, pero tengo que ver el ejemplo de Moisés, que a pesar que le hicieron tantas cosas, Moisés tenía una plena confianza en Jehová. Sin embargo, fuimos salvados por la misericordia de Dios. Entonces, ¿por qué volver a Egipto? ¿Por qué volver al mundo? ¿Por temor? ¿Por falta de fe? ¿O por carnalidad? Tú y yo, hermano, sabemos que todo esto puede ser vencido por la gracia de Dios. Sin embargo, ¿habrá alguien aquí en esta mañana que ha vuelto a Egipto? Si algo está pasando en nuestras vidas, hoy es el tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados. Si no has entregado tu vida a Cristo, hermano, amigo, señora que nos estás visitando, hoy es día de salvación. Ya no dejes para el próximo culto, cuando lo puedes hacer ahora. Si quizás estás alejado de Dios, hoy es tiempo que tú te reconcilies con Dios. Alguno que siga bajo la esclavitud del pecado, el Señor nos llama al arrepentimiento. Y hoy quiero culminar con esto. El Señor Jesús quiere librarnos el día de hoy de toda esta esclavitud. Hermanos en Cristo, solo queda en nosotros poder reconocer la bondad del Señor. Y todo esto queda en que nosotros entreguemos nuestras vidas a Cristo. Si eres hijo de Dios, obedezcamos la palabra. Si no eres hijo de Dios, hoy es día en el cual el Señor puede tocar tu corazón. Y puedes tú entregar tu vida. Una vez más, no esperes el próximo culto, porque no sabemos hasta cuándo y hasta qué hora estaremos aquí en la tierra. Hoy es el tiempo de poder acercarnos a Dios. Pongámonos de pie en esta mañana.
¿Cuántos quisiéramos volver a Egipto? La promesa del Señor, ¿no? Tú cumple mi ordenanza, cumple mis mandamientos. Nada, ninguna enfermedad que puso en Egipto te atrapará, te pasará. Y gracias a Dios que hoy en día el Señor nos tiene aún de pie. Para eso, el Señor debe recibir de parte de cada uno de nosotros una gracia sin fin. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque sin ti no somos nada en este mundo. Y no valemos nada. No valemos nada sin ti. Allí, hermano, usted que está de pie, ¿cuántos quisieran volver a Egipto? ¿O cuántos quieren salir de allí? ¿Y cuántos diremos, Señor, ya no puedo estar afanado por esto, por esto, por esto, si no quiero aferrarme a ti? ¿Cuántos en esta mañana pueden tomar esa mejor decisión? ¿Cuántos en esta mañana pueden pasar adelante y decir, Señor, tu palabra tiene razón? Yo más estaba aferrado en esto, en esto, en esto, y quizás, Señor, he dejado de hacer esto, esto, esto por ti. Si en esta mañana tú tienes ese sentir, ven y dobla tu rodilla aquí adelante y dale las gracias al Señor. Dale al Señor lo que le pertenece, tu tiempo, tus ideas, tu talento y tu don. Entrégatelo al Señor. Solo te digo, hermano y hermana, no pierdas la oportunidad. No dejes que pase otro día. Hoy es el día. Hoy Dios nos está llamando. ¿Alguien esta mañana? Joven, señorita, adulto, hermanos, hermanas. Aquellos que no conocen del Señor. ¿Cuándo vas a conocer a Cristo? Si tú mueres ahora, te vas a los mismos infiernos. Te vas. Nadie te va a poder sacar de ahí. Porque has decidido ir ahí. Que no has entregado tu vida al Señor. Pero quizás muchos de ustedes han entregado su vida al Señor, pero de otra forma se han alejado de Cristo. El Señor también te llama en esa mañana. ¿Alguien esta mañana? ¿Alguien esta mañana?